una vez más a su espacio semanal, Enlace Informativo, Empoderando a la Comunidad. Les habla Ana Silvia Estrella. Para los que nos sintonizan por primera vez, yo soy trabajadora social y el propósito del programa es traer la información veraz, información actual acerca de salud mental y salud física. Y también, claro, para la comunidad siempre estamos hablando de temas de transportación, de viviendas, de inmigración. Vamos a hablar muy pronto de inmigración. Yo sé que esa es una de las informaciones que la gente necesita escuchar en estos días, más que nunca, por la situación actual, lo que está pasando hoy en día con el nuevo gobierno. Así es que ustedes saben, la semana pasada hablamos de los impuestos, que también estamos en época de impuestos. Así es que ese es el propósito del programa. Como les dije ahorita, yo soy conductora del programa y coproductora. El productor es el señor César Romero, que es muy bien conocido por ustedes. Él es el director y el productor del programa. Esta noche tenemos una vez más con nosotros al doctor Pedro Taveras. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias. Una vez más, bienvenido al programa. Gracias, Ana, por invitarme. Claro, siempre un placer. Bueno, doctor, entonces vamos a ver cuál es el tema que vamos a traer para la comunidad esta noche. Bueno, tú habías sugerido que tratásemos el tema sobre enfermedad del viajero, que ya se acercan las épocas donde comenzamos a viajar. Sí. Estamos planificando disfrutar unas vacaciones a diferentes partes del mundo, incluyendo dentro del territorio donde vivimos, aquí en Estados Unidos, que nos trasladamos a diferentes áreas a disfrutar. Ok, claro que sí. Usted sabe que siempre nosotros, específicamente, muchos de nosotros viajamos al Caribe muy a menudo y tenemos que tener cierta prevención para evitar ciertas enfermedades y ciertas infecciones. Claro, doctor, ¿verdad? Exacto. Cada vez que usted va a viajar, debe procurar saber cómo está su estado de salud, que debe ser valorado por el médico. Si usted sufre de algunas enfermedades, por ejemplo, como el asma, debe saber que la compresión del avión en el vuelo puede afectar su estado de salud. Si usted sufre, por ejemplo, los niños que pueden sufrir de problemas de otitis del oído medio específicamente, la compresión en el avión puede afectar cuando el avión sube a cierta altura, comienza, y cuando va a descender también, comienzan los dolores a nivel de los oídos y usted ve quejándose, llorando a los niños en el avión. Y específicamente tienen que tener el control si hay que darle un descongestionante nasal o algún medicamento. Es importante también saber que cuando va a salir el vuelo o va a despegar el avión, debe, si es posible, si es pequeño, darle su leche, de tal forma que esté tragando durante el vuelo, y eso permite que la trompa esté abierta y entonces no se congestiona y el dolor del oído medio no es tan fuerte. ¿En los adultos? En los adultos, una recomendación es que abran la boca o uno utiliza masticar algún chicle, algo así, o estar comiendo algo, porque en un instante tú mantienes abierta la boca, va a abrir las trompas. Preferiblemente que no consuma nada de soda, de ningún tipo, y preferiblemente las colas, mucho menos. Muy importante. Exacto. Pero en el avión, cuando puede haber una persona que esté contaminada con un proceso viral, que puede contaminar toda la tripulación. Entonces, hasta eso tenemos que prevenir. Entonces, es importante que usted sepa que puede ocurrir esa situación en el vuelo. Ok, wow, interesante esa información que nos está dando el doctor. Entonces, cuando estamos ya en nuestros países, ¿cuáles son los riesgos que tenemos? Va a depender de cada sitio. Hay enfermedades de transmisión tanto viral como bacteriana, como algunos roedores y otros que son, y el caso de los mosquitos, que son vectores, o sea, que transmiten la enfermedad
Por ejemplo, en el caso de los mosquitos tenemos muchas enfermedades, por ejemplo, como la fiebre amarilla, el Zika, el chikungunya, el dengue. Hay varias enfermedades transmitidas por virus. Ahí tenemos otro, por ejemplo, como la hepatitis A, la hepatitis C, pero la hepatitis A específicamente del viajero es que muchas veces llegamos a algunos sitios donde los alimentos no son procesados adecuadamente, o el agua no es, el agua puede estar contaminada con desechos humanos y entonces puede llevar a enfermarse una persona si consume, y eso es importante, que muchas veces decimos, bueno, no, porque yo cuando voy allá tomo agua filtrada o tomo agua de galones que compro, y cuando te cepilla y cuando te baña siempre uno tiende a... exactamente. Entonces, todo eso tenemos que tener esa precaución, porque podemos enfermarnos y las diarreas infecciosas bacterianas, etc., que pueden traer también productos de estas aguas y alimentos mal procesados. Porque, por ejemplo, te señalaba que tú vas a consumir una fruta, pero si esa fruta puede estar contaminada, o sea, porque quien la manejó podría estar contaminado. O sea, tú no sabes si cuando la pelaron, si cuando la tomaron. Todo ese proceso, por eso es ideal que cada vez, y no allá, sino aquí también, donde quiera que tú estés, cuando vayas a consumir una fruta, tú la laves. Lo mismo con los vegetales, ¿cierto, doctor? Los vegetales, porque recuerda que los vegetales, y los vegetales que en el abono que se le agregó podría tener algunas bacterias. Pesticida también, doctor, ¿verdad? Eso sería otra parte. El pesticida, o sea, se le agrega, es algo agregado, pero en el proceso, por ejemplo, uno que no tenga pesticida, que sea orgánico. Pero el orgánico puede tener infecciones a través del tipo de abono que tenga, toda esta cosa. Por eso debemos lavarlo siempre, todo lo que vamos a consumir. Todo con precaución, ¿cierto? Bueno, hablando del agua, como usted mencionó ahorita, doctor, cada vez que muchas personas viajan a sus países, siempre se les descompone el estómago por lo que dijo ahorita del agua que la gente consume, y por más que la filtren, por más que siempre de una manera u otra, a las personas siempre le afecta el estómago. Bueno, pero la afección del estómago puede ser por diferentes causas. Puede ser hasta el condimento, que puede ser diferente. El tipo de aceite. Podría ser por alimentos, pero podría ser por varios factores. Hasta el horario de comida, que puede ser diferente. Todo eso puede... Claro, todo eso influye. Wow. Bueno, volviendo al tema de los insectos, doctor. Yo soy una persona que por una razón u otra halo mucho a los insectos. Donde quiera que estamos siempre me pica un mosquito. Entonces lo que vamos a hacer que en el próximo segmento vamos a elaborar un poquito, doctor, acerca de las diferentes infecciones de esos insectos, principalmente en el área transmitido por mosquito, por insectos, principalmente en el área del Caribe. Bueno, regresamos en breve. Regresamos con el doctor Taveras. Vamos a continuar hablando aquí de las enfermedades y las infecciones transmitidas por diferentes mosquitos o animales. Fíjate, recuérdate que en la transmisión del mosquito específicamente en esta área, el mosquito que más transmite en la parte del Caribe, en la parte caliente, es el mosquito Aedes aegypti, que es un mosquito muy típico, el mosquito no, es la mosquita, ¿verdad? Porque recordemos que la hembra es la que pica, o sea, a los mamíferos. En el caso, porque el varón no tiene la capacidad de penetrar la piel de un mamífero. La hembra, el varón solamente se alimenta de frutas. Wow. Mientras que la hembra es la que pica porque necesita la sangre de los mamíferos para su reproducción. Si
Si un mosquito no logra picar en, yo creo que son 4 generaciones, desaparece. Wow, bien interesante. Entonces, entre las enfermedades que conocemos, que la transmiten principalmente, recordemos que es en agua estancada, agua dulce estancada, donde se reproduce el mosquito, que hay algunos sitios, por ejemplo, que pueden utilizar las larvas de la rana, del sapo, que elimina, los peces también eliminan las larvas de los mosquitos, por consiguiente no dejan que se reproduzcan. Pero cuando el agua es estancada, y el gran problema nuestro es que muchas veces por el problema del agua de nuestros países conservamos agua en estanque. Y otra parte es que por ejemplo, en muchos árboles, por ejemplo, árboles y productos, por ejemplo, los plátanos, entre las hojas conservan un poco de agua y ahí pueden crecer los mosquitos. Hay unas diferentes plantas que pueden ocurrir eso, que se conserva agua, entonces ahí se reproducen los mosquitos y crecen. Entonces, entre ellos está, por ejemplo, el Zika, que sabemos que donde más se habló de eso aquí en América fue en la parte de Brasil, por un problema de las mujeres embarazadas que tenía los niños estaban naciendo con microcefalia, o sea, el cerebro más pequeño. Esto es porque en el proceso del Zika, el virus del Zika, produce un trastorno neurológico en el desarrollo del cerebro, entonces por consiguiente el cerebro es más pequeño en esto. Pero y una de las prevenciones del viajero es que si una mujer piensa salir embarazada o sospecha que está embarazada o está embarazada, no debe viajar a los países donde podría contaminarse, principalmente en los primeros meses del embarazo. ¿Y si la persona con la que tiene relación está contaminado? Exacto, si la pareja, el esposo viaja a un país de eso, cuando regresa debe protegerse con preservativo de tal forma de que no contamine a la esposa. Es muy común hoy en día, siempre está en las noticias, se ve que están hablando del Zika y están dando seminarios de prevención, ¿verdad? Sí, en el caso del Zika, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, se ha visto muy poco la presencia del mosquito Aedes aegypti. Y principalmente en el verano se puede ver unas partes en la parte de Florida, parte de Texas se ha visto, pero no sube. Porque es cara como para el Caribe, exacto, para tropical. Él no sobrevive a la parte de frío. Del área tropical solamente. Vamos a hablar un poquito, doctor, de la chikungunya. Bueno, la chikungunya también es transmitida por el mismo mosquito. Sí. También lo que se llama el mosquito elefante, que es un poquito más grande, que también puede transmitirla. También puede transmitirla el Aedes tigre, que es uno que tiene las patas como blanca con negro, así. Es un mosquito muy típico. También la puede transmitir, o sea. Y los síntomas, al principio puede confundirse una persona con cualquiera de estas enfermedades como si fuera un proceso gripal, porque comienza con malestares, con fiebre. Con dolores en el cuerpo, etc. Hay que diferenciar entre uno y otro. Por ejemplo, mientras uno produce muchos dolores, la chikungunya produce muchos dolores en las articulaciones y la persona tiende casi a doblarse con el dolor, etcétera. El otro afecta más la parte neurológica. Esa es la diferencia. Naturalmente, estas enfermedades pueden durar, la chikungunya se ha visto que puede durar, una persona infectarse y durar más tiempo. Normalmente son más o menos 21 días en que después del contacto puede
comenzase la infección, pero puede durar mucho Pero más son tiempo. dado casos, doctor, que aunque la persona se cure, ¿verdad? Siempre quedan secuelas. Quedan con dolores en las articulaciones, en las Se ha visto coyunturas. gente de un año después de la infección que tener los malestares, o sea que... Sí, yo he visto muchos casos. Pero hay otras así. enfermedades, por ejemplo, también transmitidas por el mosquito, como te dije al principio, el dengue. El dengue. También que es muy frecuente en nuestros países. La fiebre amarilla. Otras enfermedades no transmitidas por el mosquito, pero transmitido, por ejemplo, como es el caso de la encefalitis producida por el caracol, que es más de la parte asiática. Ok, en otra área. Exacto. Está también, hay otras enfermedades, por ejemplo, como el Chaga, que es más frecuente en los países suramericanos. O sea, que hay muchísimas enfermedades que podemos... Infinidad, que claro. Exacto. Vamos a hablar un poquito, doctor, de la rata, del ratón, que es un animalito muy peculiar. ¿Cuáles son las enfermedades que puede causar la... Bueno, una enfermedad que ahora hubo un caso aquí específicamente en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, donde que es en la orina. No solamente es en la rata, también cualquier mamífero puede transmitir la leptospirosis en la orina. Naturalmente hablamos más de la rata porque la rata va marcando, va orinando donde quiera, marcando su territorio, como dicen. Y al marcar su territorio puede dejar contaminado no solamente el suelo, sino por ejemplo, latas que estén cubiertas, o ella puede tocar ahí y dejar orina. Sí. Las frutas, también. Las verduras. Pero, entonces, el virus va en la orina y ellos lo dejan. Pero hay algo que también no puede ocurrir eso en los bosques o cuando vamos a estar en un parque, porque las ardillas pueden transmitirlo, el venado, el perro y el gato. O sea, si se contaminan ellos van a dejar la orina. Entonces, todo eso podría producirnos la leptospirosis. Entonces, esa es la parte. Nosotros tenemos que, bueno, si podemos eliminar los roedores en este caso. En el caso del viajero y la leptospirosis, es que en la etapa, por ejemplo, cuando llueve mucho, las ratas huyen del agua y entran a la casa más frecuente y pueden contaminar. Pero ahora que hablamos del agua, la persona también puede contaminarse cuando va a pescar, cuando va a nadar. Si en la parte donde ha estado la rata, por ejemplo, que puede estar cerca del agua, también puede estar contaminada el agua. O sea wow. Ese es un animalito peligroso. Así que si tienen ratones en su casa, traten de eliminarlos, ¿cierto, doctor? Exacto. Mira, el caso de aquí del Bronx se demostró, o sea, que había una gran cantidad, o sea, una sobrepoblación de ratas en el edificio donde vivían las personas que estaban contaminadas de leptospirosis. O sea, que cuando llegó, tanto que según la noticia, hubo una alarma prácticamente. O sea, a las 4 de la mañana estaba la policía encargada de esto, estaban ahí en el edificio buscando, revisando las ratas, y encontraron. Aquí en la ciudad de Nueva York, hasta en los trenes, hay muchos ratones y muchas ratas. Pero en las ratas hay una diferencia bastante grande en los tipos de ratas. Hay algunas ratas que no, o sea, las ratas que viven en el tren no son las que viven en las casas. Son diferentes. Hasta el tamaño es diferente, ¿cierto? No, son diferentes tipos. Son aquí, de las ratas se han calculado alrededor de ellos, son como 10 tipos de ratas diferentes. Wow, increíble. Estamos aprendiendo mucho, ¿cierto? Esta es la ventaja de estos programas, ¿verdad? Que son informativos y aprendemos cada día más. Y como siempre les digo a los televidentes, uno aprende también de ellos, porque muchas de estos temas que tratamos aquí en el programa, son ellos realmente, los televidentes, doctor, que nos sugieren ciertos temas para tratar.
Así es que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a regresar después de esta pausa. Estamos aquí de regreso con el doctor Pedro Taveras. Doctor, como estábamos diciendo anteriormente, estamos hablando de esas enfermedades e infecciones de los viajeros que son transmitidas por diferentes mosquitos o diferentes animales, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poquito, doctor, acerca de los diferentes tipos de hepatitis A, B y C. Bueno, hepatitis son varias, pero la hepatitis A, que es la que más fácil se contamina un viajero por los alimentos que puedan estar mal procesados, contaminados, principalmente en el proceso de preparación, que la persona puede estar enferma, o el agua que se trataron los alimentos podría estar enferma. Ahí la hepatitis A, recordemos que la hepatitis A es una hepatitis que produce un problema. ¿El hígado? Exacto, pero es el hígado, pero la parte de diarrea, todo eso. Y la hepatitis de por sí, o sea, la manifestación más típica que nosotros llamamos es los ojos amarillos. Ah, sí. Exacto. Que ese color típico de la persona que tiene cualquier tipo de hepatitis, pero en el caso de la hepatitis A. En la hepatitis C y D, como la B, es más en la parte de por contacto sexual, o sea, si la persona va o el uso de alguna, por ejemplo, la hepatitis B y C también puede contaminar por la sangre, ya sea por transfusión, ya sea por relaciones sexuales, ya sea por inyección, el uso de droga, etcétera. Cualquier forma es de esa. Esa es la hepatitis, la B. La B y la C. Las dos. Exacto. Mientras que la A es solamente por alimento. La A no deja, la persona no se inmuniza con esto. O sea que puede contaminarse otra vez, darle otra hepatitis A de nuevo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, doctor, de tener ese tipo de hepatitis? Bueno, la hepatitis A de por sí no deja muchas secuelas, o sea, excepto que durante la enfermedad te pueda complicar. Mientras que la hepatitis ya B y C y otras sí pueden producir daños hepáticos y en otros órganos. En el caso de hepático, tanto la hepatitis A, C y B pueden producir el daño del hígado, que el hígado puede formarse un tumor, una cirrosis, y puede formar también un cáncer del hígado. Entonces, ¿cuál vendría siendo la función del hígado, doctor? Para que tengamos un poquito más. Yo sé que es un tema bien amplio. El hígado es un órgano bastante grande que tenemos en la parte derecha de debajo del diafragma, o sea, cubierto un poco por las últimas costillas. El hígado procesa todo lo que llega a nuestro cuerpo, o sea, todo alimento, la vitamina que te toma, toda la cosa llega al hígado. ¿Toma un filtro? No, es un procesador. Un procesador. Es el procesador de toda la comida, los alimentos. Y es el que distribuye. Okay. Cuando hay una necesidad en una parte, el hígado también manda diferentes informaciones. Tanto que con la glucosa, por ejemplo, el hígado también produce glucosa. El hígado es un órgano muy importante. Una de las condiciones diferentes a cualquier órgano del cuerpo es que el hígado es el único órgano que se autorregenera. Sí. O sea, que por eso un trasplante de hígado de una persona, un donante, aunque haya donado una buena parte, puede regenerarse otra vez el hígado y crecer. O sea que la donación de hígado por eso es más frecuente, porque la persona no tiene problema por donar parte del hígado. Sí, porque tenemos un solo hígado, tenemos 2 riñones, pero tenemos un solo hígado. Exacto, pero el hígado es bastante grande, sí. Y entonces una persona puede donar un 50% del hígado y no le pasa nada. Wow. Bueno, doctor. Entonces, es importante, o sea, cuando usted vaya, vamos a repetir, sí, que cuando vaya a viajar, primero vea a su médico, sepa dónde va,
consulte las informaciones de ese sitio donde va, si usted no lo conoce, para que prevenga cualquier infección y tener los cuidados adecuados. Hay sitios, naturalmente hay sitios que usted no debe viajar por los problemas de violencia o de problemas políticos que haya en ese país. Pero en este caso de salud es necesario que usted sepa cuáles infecciones son más frecuentes que usted pueda contaminarse si va a tal o cual sitio. Y algunas se pueden prevenir. Y la gran mayoría se pueden prevenir. Y recuerden lavar bien los alimentos, las frutas, los vegetales, para así podemos evitar un poquito de problemas. Bueno, doctor, entonces llegamos al final de nuestro programa. Espero que se repita pronto la visita. Siempre ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Bueno, mira, yo creo que los conocimientos, nadie debemos irnos a la tumba con los conocimientos. Los conocimientos son para transmitirlos. Claro. Sean pocos o sean muchos los conocimientos, mejor darlos y no te quedes con ellos.